Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y ya estamos en nuestro capítulo 63, donde el día de hoy vamos a abordar temas o best practices para la prospección de negocio. Y para eso voy a presentar al equipo que me acompaña el día de hoy. Primero veo a Jorge. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en otro martes marketoso. Hashtag. Yo soy Hashtag Jorge martes Gascón Matamoros, marketoso. director de análisis de negocios. Y también nos acompaña nuestro director de Business Growth, el Negro González. ¿Cómo estás, mi Luis? Muy bien, Trix, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos un día más. Soy el Biz Negro y vamos a platicar de un tema Business interesante. Growth. Biz Negro, director de El, Business Growth en WRU. el negro González de la Rosa, no Hashtag el negro González Bisnegro. Iñárritu. No, el Negro González de la Rosa. Sí. Nunca lo había pensado. Hashtag Bisnegro. Muy bien. Entonces, bueno, como les comentaba en la intro, el día de hoy vamos a hablar de las mejores prácticas para hacer prospección de negocio. Y como ustedes saben, Luis ya tiene, pues ya está cumpliendo el añito próximamente de haber aperturado esta división de la agencia y de dedicarse a qué, pues a buscar nuevas oportunidades de negocio para nosotros. Luis, ¿cómo quieres dar la introducción? Cuéntanos un poquito de las mejores prácticas. Pues con mucho cuidado, hay que darle introducción, básicamente. Y, y siendo muy objetivos, ¿no? Bien, tuvimos la oportunidad de desarrollar nueva unidad de negocio aquí en WRU. Sí, en efecto, ya casi cumplo el añito, en marzo, abril, ¿no? Si no me equivoco. Y el Abril. Uh-huh. abril, llegué casi casi con la primavera. Este, y ha sido bastante interesante porque fue un año bastante complejo para no solamente las agencias de marketing, sino para todo el mundo en general. Entonces, hablar de buenas prácticas es también hablar de innovaciones, hablar de pues de muchas cosas, ¿no? De la experiencia que uno tiene, aplicar esa experiencia y bueno, pues fue un sub y baja, cosas que antes funcionaban ahora no funcionan y bastante pues movernos muy 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 rápido, saber en dónde ponernos para que la gente nos vea, la gente nos escriba y bueno, ha sido y a veces yo creo que puedo decirte, no sé si coinciden conmigo, que el año pasado fue el año donde más a prueba pusimos nuestra tolerancia a la frustración. Totalmente de acuerdo, negro. De hecho, a mí me parece que podemos dividir, no el capítulo porque no tiene que ver con mejores prácticas, pero sí el comportamiento de los negocios a partir de COVID, sobre todo para las agencias digitales en 2020, el año donde todo se puso en la tablita y donde muchas agencias seguramente tuvieron que tomar la decisión de cerrar y otras sobrevivieron, ¿no? Y 2021 fue el año donde tuvimos que aprender a adaptarnos a nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, nuevos formatos o nuevas formas de hacer negocio para seguir en el crecimiento. Ya no quiero decir pospandemia, porque yo creo que la pandemia solamente se va a controlar y como con la influenza vamos a tener que vivir con el COVID para siempre, ¿no? Pero sí aprender a mejorar o a tomar desde otras perspectivas todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de nuevos negocios. Al final del día, amigos, quiero comentar y reconocer, por supuesto, el trabajo del Bisnegro, porque cerramos un 2021 súper bien, ¿no? Después de mucho aprendizaje y de mucha frustración, aprendimos que podíamos volver a levantar y estamos empezando un 2022 pues con muchísima fortuna, ¿no? Otra vez. Y eso pues es maravilloso, ¿no? Me gustaría que nos enfocáramos a las mejores prácticas específicamente en la prospección y ya muy adentrados a COVID y a lo mejor hacer la comparación entre no es lo mismo ir a tocar las puertas físicamente y tener una reunión donde tú lees mucho la comunicación no verbal, ¿no? A hacerlo en línea, cómo se abren las primeras puertas, cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que tenemos que dejar de hacer, irnos por ahí tomando como premisa
que tenemos que, antes de tocar una puerta, conocer si tenemos la capacidad de adaptar nuestros servicios a esta dinámica, ¿no? Es correcto. Adelante. Muy bien, sí, de hecho la introducción al respecto del antecedente del 2021 es porque nos vino a hacer algo muy importante en la parte de la prospección, que fue volver a lo básico, back to basics, ¿no? Queríamos, con tanta tecnología, pensamos que lo más profesional era hacerlo, o las mejores prácticas eran hacer correos electrónicos, presenciales y todo lo demás, y nos volvimos a lo básico, ¿no? Las mejores prácticas es entender, reconocer que existe un proceso de venta como tal, que se debe de seguir y que tenemos unos pasos. Lo dije en capítulos anteriores de podcast, que vender es una cosa muy sencilla porque es un procedimiento, es como vender en 1, 2, 3, contar a 1, 2, 3, saber dónde estás parado, saber que empiezas en el 1, sabes que le sigue el 2 y que debes culminar en el 3. Entonces, realmente también las buenas prácticas es acordarte de la esencia de tu negocio, qué es lo que estás vendiendo, qué es lo que puedes vender, qué es lo que puedes ofrecer, que realmente esté orientado al servicio que tú tienes. Muy bien, porque en la prospección, independientemente de pandemia o no, muchas veces queremos, por cerrar el trato, comprometernos a cosas que no podemos cumplir, ¿no? Entonces nos hace a veces la desesperación o la frustración, porque pues, todos trabajamos por obviamente por razones económicas, querer cerrar algo. Y aunque no soy experto en, digamos, en traducciones, en ser subtitular alguna producción que se realice, me anoto, ¿no? Y muchas veces eso, pues te estás desgastando, te terminas quemando, no terminas cumpliendo y te andas postulando a propuestas que no van por ahí, ¿no? Y buscas clientes, pierdes el foco. Entonces, una de las mejores prácticas que yo puedo rescatar es volver a lo básico y entender el proceso. ¿Tú quieres vender? Bueno, ¿qué estás vendiendo? ¿Cuáles son tus servicios? ¿Qué es lo fuerte que tienes tú como empresa que ofrecer que no tiene tu competencia? Y esa parte a explotar. Perdóname, Sí, te interrumpí. Pero sí, en ese estricto sentido es hacer un como análisis financiero de lo que sigue siendo una viabilidad de negocio para ti y no, como tú dices, no querer expandir, no quiero decir a lo pendejo, pero es lo que voy a decir, a lo pendejo, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Como, y voy a utilizar el ejemplo que tú tienes, ¿no? Que nosotros que hacemos producciones, digamos que también somos traductores a 5,000 idiomas, cuando si no es nuestra área de negocio y por lo tanto no tenemos tasado cómo podemos convertir eso en una ganancia o en un plus de nuestro servicio, puede llegar a perjudicarnos. ¿Por qué? Si no tenemos la experiencia en ese proceso y llegamos y cotizamos con un tercero y ese tercero nos da un precio X, ¿no? O sea, vamos a poner que hacemos un video y ese video lo cobramos en 100,000 pesos por las características que tienen y nos dicen, ¿lo pueden traducir? Y decimos nosotros, a huevos sí, a ver de dónde me consigo un traductor, ¿no? Y entonces tasamos con un traductor que nos dice, bueno, yo te cobro el 10% de tu proyecto, por decir algo, ¿no? Entonces ya, 10,000 pesos dices, bueno, sí puede salir de la ganancia, si es algo que se puede absorber en la producción, hasta ahí todo suena muy bien. Pero ¿qué pasa si al no tener nosotros el dominio de la industria del doblaje y subtitulaje, pues contratamos a alguien que no domina el idioma o que no está certificado o que no tiene un inglés de negocio o que no conoce de la industria y entonces empieza a hacer una traducción mal adaptada a nuestro cliente y el cliente llega y nos pide cambios. Y entonces, por hacernos estos cambios, el traductor nos dice, pero es que por esas adaptaciones, pues son 2,000 pesitos más. Pues eso puede ser un balazo en el pie, amigos, ¿no? Porque tú no sabes cuántas veces te lo van a regresar, cuántas veces no lo vas a regresar. Si entonces el precio de subtitulaje cara a tu cliente está elevando demasiado el proyecto y entonces te quemas con ese proyecto y no te vuelven a considerar para una producción. Yo creo que ese ejemplo nos puede servir muy bien para resumir de zapateros a tus zapatos. La cantidad de proveedores que ustedes manejen es correcta siempre y cuando dominen
cómo está el mercado en esos proyectos o servicios tercerizados, qué es lo que debe de traer sus términos y condiciones de venta, qué podemos permitirle al cliente y qué no, y que nos deje una ganancia. Yo lo resumiría un poquito hacia ese lado. Jorge, no sé tú cómo lo ves. Sí, a mí me queda claro que si bien tratar de innovar no es malo, sí tienes que innovar en lo que sabes hacer, ¿no? Porque, sobre todo en tiempos de crisis, donde la rentabilidad del negocio es crucial, ¿no? No por el Sí, hecho de que hagamos es mercado, inestable. exacto, no por Ujú. el hecho de que hagamos mercadotecnia digital de restaurantes, vamos a decidir que vamos a hacer pozole los domingos, ¿no? Porque por O muy que rico que nos tenemos la salga el pozole, capacidad de desarrollar un proceso de entrega a domicilio, porque la Claro, logística no es marketing. claro, exacto. claro. No, y a lo mejor sí, o sea, a lo mejor nos sale súper bien el proceso, y a lo mejor nos sale súper bien el pozole, pero es un volado y es una apuesta de muy alto riesgo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que se vale expandir, se vale mirar hacia otros parámetros. Nosotros lo hemos hecho en el último año, crecimos 3 áreas, ¿no? Tenemos 3 áreas nuevas, que es la unidad de negocio, la unidad de branding y la unidad de PR. Sin embargo, antes de integrarlo, ¿no? Pues sí se hace un análisis de, oye, a ver, tu dirección cabe o no cabe en otra área. ¿Cuál va a ser tu posición? ¿Cuál va a ser el esquema de negocio para esta posición o para esta nueva área? ¿Qué tanto conozco? Te documentas, lo estudias y ya que le ves una viabilidad y una integración natural a tu core business, bueno, entonces sí te expandes, pero no lo creces pues a lo güey, ¿no? O sea, si nos dedicamos a marketing de restaurantes, probablemente el supply chain o change, ¿qué tal? Chain o la logística no es nuestro core business y puede salir muy caro y por lo tanto para el cliente quedar como una agencia poco competitiva, ¿no? Exacto, exacto. Siguiente punto, mi querido negro. Sí, eso que señalas es muy importante porque yo les quiero decir algo, o sea, el tiempo que te tardas en prospectar un cliente que al que le puedes ofrecer productos que tienes, que dominas, que controlas y que disfrutas, te puede llevar el mismo tiempo que prospectar un cliente que, pues, ok, te va a pagar bien, pero es algo que está fuera de tu alcance, como bien señalas, tienes que tercerizarlo, que no vas a tener el control y existe un riesgo de que te quemes, ¿no? Entonces, esa parte, recordemos, de las cosas que tenemos que hacer es una, encontrar qué podemos ofrecer, que podamos nosotros desarrollar, que seamos expertos, por decirlo, que nos apasione. ¿Por qué? Porque el resultado del trabajo, de lo que hagamos, debe de verse reflejado en resultados para nuestro cliente, en el caso de nosotros, ¿no? E insisto, hacer la prospección, el proceso es igual, o sea, tienes que ver a quién le quieres vender, ya sea porque te llegó una referencia, alguien te recomendó, ya sea porque lo viste en la calle, ya sea porque conoces a alguien que trabaja ahí y pediste la ficha de contacto. Después de que tienes todo ese primer acercamiento, otra cosa que recomiendo como buena práctica es conocer a la persona que vas a prospectar. ¿Qué empresa es? ¿Qué giro es? ¿A qué se dedica? ¿Qué oportunidades de negocio puedes tú desarrollar junto con él? ¿No? Esas yo creo que sería el siguiente paso. El que tú puedas hablar inclusive de la industria, porque ahorita, para como están los cambios, los movimientos, los tiempos, pues nos van a dar oportunidades, nos van a llegar oportunidades de trabajo en sectores que no hemos explotado, que no conocemos. Entonces, por eso insisto y digo lo de regresar a los básicos, a las bases, que es, recordemos, el proceso nos dice, hay que prospectar y hacer una investigación de nuestros clientes para saber qué ofrecer, ¿no? Y eso yo creo que también es muy importante y una buena práctica que estamos perdiendo, porque ciertamente no sé si hablamos de lo que tenemos, de lo que podemos ofrecer y ya, pero no lo tropicalizamos a cómo lo pudiéramos aplicar a la industria, ¿no? Y yo creo que eso es Ujú. súper importante y delicado. No sé cómo veas, Trixie. Mira, de acuerdo, y yo lo llevaría incluso un poco más adelante. ¿A qué me refiero? O sea, sí, es muy importante que cuando tú te vas a presentar con alguien
que llega por un medio frío, es decir, uno que no es o presencial o una referencia, que lo conocemos internamente como los referidos, eh, debemos de considerar uno, pues sí, darle una investigadita, una stalkeadita al cliente, a su industria, porque no estamos obligados a ser expertos en la industria, pero así tratar de casarlo con algo de nuestra experiencia, si es un B2B, si es un B2C, si es un B2G, ¿no? Y yo le agregaría un segundo, la viabilidad de negocio que tiene, que esa es otra cosa que llega a pasar y que, amigos, nosotros lo tuvimos en algún momento. Cuando estábamos creciendo WRU, le decíamos que sí a todos los proyectos. Y había proyectos como, sobre todo el manejo de comunicación de figuras públicas, que no es bien remunerado. Entonces, tú tienes un servicio, tu servicio está estandarizado en cierta calidad, quieres darle calidad al que te paga 5 pesos, al que te da 10 pesos, al que te da 20 pesos, al que te da 50 pesos. Y de repente le dices que sí a alguien que te da 2. Ahí hay que hacer también un análisis en esa investigación. Si en nuestra prospección estamos viendo que es a lo mejor una persona física, cuyo industria en la que se está moviendo, una persona física que da servicios, ¿no? En cuyo entorno, pues su retorno en negocio no es alto y que atenderlo puede salirnos a nosotros caro en tiempo, habrá también que hacer un análisis si vale la pena hacer una prospección por ese negocio. Entonces, englobemos el aprender o conocer a quién vamos a prospectar, con quién vamos a prospectar, tenemos experiencia en esa industria y si es financieramente viable para nuestra operación. Sí, y no solo viable, sino que sea interesante, ¿no? O sea, sobre todo los vendedores, los que estamos ávidos de comisionar, y yo sé que el esfuerzo me va a costar mucho trabajo cotizar, digo, prospectar a lo mejor a una farmacia local y la comisión que me genere puede ser, y seguramente va a ser menor que si prospectara una cadena, ¿no? Entonces, esa parte también, o sea, además de que sea viable, además de que sea rentable, que sea interesante. Porque, insisto, la friega por desempeñar ese trabajo va a ser la misma, ya sea pequeño o sea grande. Y aquí, hablando ya de propuestas de cotizaciones y de precios, de ingresos, no podemos desestimar como un consejo de cosas que hay que hacer. No podemos asumir que los clientes grandes pagan bien y que los clientes chicos pagan mal, ¿no? Creo que eso nos quedó muy claro en el 2021. Súper, súper correcto. Y también regresemos un poco a la historia de WRU. Hemos tenido clientes muy grandes, marcas muy importantes transnacionales que pagan pésimo y personas físicas con actividad empresarial que pagan increíble. ¿Y a qué me refiero con increíble? No nada más un precio justo, que es pagar bien. O sea, siempre si te pagan justo, si estás satisfecho, ¿no? No tienen que pagarte los millones. Pero que son puntuales, que son responsables, que atienden la junta, que no tienen días de crédito para pago, que pagan en la gestión y que se vuelven muy sanos para tu operación, ¿no? Y están los que tienen 180 días de crédito, que probablemente para una pyme, sobre todo para pymes, ¿no? Cuando no eres TWA o Grey o, ¿no? Pues no soportas la operación de medio año por un crédito de 180 días de pago, ¿no? Jorge, no sé si quieres aportar, amigo. Sí, sí, a mí me parece súper increíble que en la historia de la agencia ese tipo de clientes que vamos a denominarlos pymes, porque no dejan de ser una pyme, son los que tienen más ese deseo a innovar y expandirse, ¿no? Eh, Sorprendentemente, porque a mí sí me parece sorprendente y no, ya después de hacer un análisis a conciencia, porque pues, ellos son los que más tienen la necesidad y el deseo de expandirse, de crecer, de que la gente los conozca, ¿no? A diferencia de ya una marca establecida que dicen, bueno, yo ya soy una marca establecida, yo ya puedo darme, vamos a llamarlo así, aunque quizás no sea, me puedo dar el lujo de
ponerme mis moños, ¿no? Es que no son ponerse sus moños, sino que son tan grandes que ya tienen procesos, ¿no? Y Exacto. recordemos para eso un cliente que seguimos nosotros siendo proveedores activos de su departamento de compras, pero que la condicionante de pago es la siguiente. Fíjense bien, amigos. Nos piden un proyecto, vamos y pichamos, lo ganamos, ¿no? Hasta ahí todo bien. A partir del pitch se genera una orden de compra para que tú puedas empezar a hacer el trabajo. Con la orden de compra se registra tu facturación y se da de alta el proceso de pago a 60 días una vez concluido el servicio. Entonces, ¿qué nos pasó con este cliente? Bueno, en su momento la sanidad financiera de WRU permitía que ese proyecto no lo tomáramos a cuenta de sueldos, sino a cuenta de bonificaciones que iban a finales de año y entonces pues no nos afectó financieramente hablando. Pero fue un proyecto de medio año. Fue un proyecto que implicaba viajes a Monterrey, a Guadalajara y a Estado de México, ¿no? Cuando nuestro departamento de producción estaba en Querétaro. Entonces eran a fuerza viajes, ¿no? Para los tres entidades, ¿no? Y era la documentación de una construcción en las tres localidades. No construyen en un mes como para que en el mes digan, bueno, ahora sí, a partir de este mes a 60 días, ¿no? Es aguantar un año esa factura, ¿no? Y ver que tú financieramente puedas cubrir gastos de operación y que al final se vuelva un negocio. Lo analizamos bien, sí resultó un negocio, fue un negociazo, pero de esa factura no sacábamos nómina, eso es importante. De esa factura lo que se sacó fue la compensación de aguinaldos, bonificaciones por resultados, etcétera, etcétera, para poder cubrir que se pudiera operar, se pudiera levantar. Creo que tenía 4 visitas cada una de estas sedes, entonces son 4 tantos de aviones para Monterrey, 4 tantos de casetas para Guadalajara y para Estado de México, etcétera, etcétera, ¿no? Y que lo pudiéramos sustentar sin pegarle al fondo de operación o al cash flow de la agencia, ¿no? Y que se volviera un negocio. Entonces creo que sí, más que ponerse los moños son, mientras más grande la marca, pues más procesos de compras Exacto. o de gestión de portal de proveedor tiene, ¿no? Exacto, porque eso es muy común, ¿no? De que tú como pyme estás prospectando y de repente te cae un proyecto súper atractivo y si no haces este análisis de viabilidad o revisas tu liquidez, de repente terminas el proyecto y muchas gracias, aquí está tu pago. Ah, pues, ¿qué crees que en ese inter pues, la empresa cerró, ¿no? Porque no se hizo un proyecto de liquidez, ¿no? O un plan de liquidez o un análisis de viabilidad. Y muchas pymes caen en ese desafortunado error, ¿no? Y pymes que pueden prometer mucho se meten en un proyecto, sobre todo cuando son licitaciones de gobierno, ¿no? Tenemos este proyecto para pagar una vez que no sé, se establezca el presupuesto anual. Híjole, pues a lo mejor y no te voy a aguantar, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo Exacto. que haces ahí, negro? O sea, ¿buscas algún secundario? ¿Buscas algún Aquí lo préstamo? que ¿Qué es lo adecuado? hacemos, aquí hay dos cosas y quiero rescatar 2 puntos importantes. El primero de ellos es que tenemos que tener una mezcla adecuada en el sentido de qué tipo de clientes tenemos. Va a haber clientes, como bien señala Trix, que nos van a estar dando flujo de efectivo para nuestras operaciones diarias, para nuestras nóminas. Y va a haber otros clientes, otros clientes que no nos van a dar flujo, pero nos van a dar la utilidad, ¿no? O sea, nos van a dar unos bonos, un dinero adicional. Es como la tanda, ¿no? Los clientes tanda, llamémosle así. Y hay que tener mucho cuidado porque Súper hay gente... término. Sí, el cliente tanda, porque hay que tener cuidado porque a veces no nos damos cuenta y por el tiempo sí decimos, bueno, voy a aguantar la operación 6 meses y de repente tienes puros clientes que te pagan a 6 meses. Ya en el mes 6 ya empieza a caer como el flujo, pero cuando se te va el cliente, ¡pum! ¿No? Te deja un boquetote. Entonces hay que Exacto, hacer un exacto. mix adecuado de esos clientes, el que te deja mucha ganancia a largo plazo, porque la chamba va a ser exactamente igual. Es Entonces, correcto. ese punto es súper importante, qué bueno que salió a colación. Gobierno es otro, hay muy buenas oportunidades. Tenemos que, y aquí viene el segundo punto, tenemos que darnos cuenta que
los productos que nosotros ofrecemos, nosotros como empresa, no solamente WRU, sino cualquier pyme, está para competir, ¿no? Está para competir. Debemos de entender y romper ese paradigma de que mi empresa está para competir y ser proveedor de gobierno local, estatal, federal, así como está para buscar grandes consorcios, ¿no? Esa es la parte importante. Ok, dices, bueno, ya tengo muchos clientes chiquitos, llamémosle así, ¿no? Y si pierdo uno, pues no pasa nada, nada más tengo que cubrir ese boquete, pero hay que tener hambre, ¿no? De buscar esos clientes grandes. Uno te va a pegar, y con ese que te pegue, te va a ayudar muchísimo para que sea tu cliente tanda, la nueva descripción, que sea tu cliente tanda, que cuando te caiga el dinero va a ser miel pura, ¿no? Yo creo que esas dos cosas importantes, tener un buen mix y jamás achicarte por el cliente, hay que tirarle al que sea, porque al final de cuentas lo importante es el producto o servicio que tú estás ofreciendo y es ahí donde tienes tu seguridad. Exacto, y también creo que el hecho de tener un mix de clientes de distintas áreas o distintos productos, distintos servicios también es muy, muy, muy importante De distintos porque, uno, tamaños. Distintos tamaños. exacto, por dos razones, ¿no? Uno, la maquinita creativa la vas a tener siempre al full, ¿no? Porque si llegas a hacer a lo mejor ya un trabajo robotizado porque tienes a los mismos clientes, cuatro clientes de la misma industria, dices, Ujú. esto ya me la sé, ¿no? Que hablando del sentido económico, eso pues no influye, es satisfactorio, pero no influye. Pero también, si llega a haber una crisis en la misma industria o en una industria y de repente todos sus clientes son de esos, híjole, puedes llegar a perder todos. Es Como correcto. lo que pasó a lo mejor en 2009, agencias que se dedicaban Así, únicamente al sector inmobiliario en Estados Unidos. inmobiliario, Es claro, correcto. Es claro. correcto. Pa' O sea, abajo. 2009, vámonos al año pasado, el sector restaurantero, brother. O sea, Exactamente. todos los que las escuelas, o sea, muchos, Exacto. bueno, nosotros hablamos, teníamos un cliente, ¿no? que le pegó Ajá, de durísimo, educación. le pegó COVID y pues, nos pega a nosotros, ¿no? Entonces, el tema es, una, bien lo del tamaño, y eso te va a permitir tener experiencia. Supongamos por un momento, mi George, que decides no diversificar y abocarte a clientes que están siempre en el mismo sector, Volverte una restaurantero. agencia especializada. No pasa absolutamente nada también, tampoco. ¿Por qué? Porque te vas a nichificar y te van a buscar por la expertise que tienes. Sabemos que hay agencias de marketing especializadas, bien señalas, en el sector inmobiliario, ¿no? O sea, tampoco es como un problema porque te especializas y brincas para allá. Pero, hablando de buenas prácticas y hablando de consejos que nosotros daríamos, sí damos la diversificación, porque de otra manera te permite también encontrar, ampliar tu currículum y tu experiencia No, y y protegerte. experiencias. Y exactamente, protegerte por lo que señalas, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera de los dos panoramas es válido siempre y cuando, ojo, y con la afirmación que voy a decir, siempre y cuando esa decisión venga de ti y que sea la dirección que tú le quieras dar a tu Es empresa. correcto. Es Sí, o sea, correcto. que no Es sea lo que correcto. te den, sino que sea lo que tú decidiste, ¿no? Ujú. Y yo también Y creo que agregaría ahí el hecho de tener un plan B, ¿no? Siempre es súper importante tener un plan B por si tu plan A no funciona. Mm, no estoy tan seguro de eso. Yo creo que más bien un plan B, más bien sería como tener determinado tu plan de acción. O sea, sabemos que en las prospecciones, en las ventas, no todo lo vas a cerrar, ¿no? es Pero correcto. lo que tenemos que entender es, ok, yo sé que no la voy a cerrar y teniendo entendido que no voy a cerrar todas, debo de continuar con la máquina. Es como si nosotros, supongamos, y esto va a suceder en el 2022 con WRU, que vamos a tener tantos clientes que Tricia no me va a decir, negro, ya no consigues más cuentas. El No, día eso que no Trix lo me diga sabía. eso, yo le voy a decir a Trixie, Trixie, Estás ¿sabes loca. qué? Crece la agencia. Es O sea, correcto. Eso es justo mis siguientes puntos de las buenas prácticas de prospección. O sea, uno que sería no dormirte en tu zona de confort, ¿no? Es decir, ya financieramente ya estamos súper estable, ya todos ganamos 1 millón de pesos cada quien mensual. ¡Woo! ¿No? Porque así que el productor y se puso changuitos, ¿no? Porque así como llega, se va. Entonces,
sí creo que lo que también se tiene que determinar es lo que se conoce en los negocios como punto de equilibrio. Es decir, donde la empresa es sana, donde empieza a considerar utilidad y donde se tiene que hacer un plan no B, sino de acción con respecto a tu esquema interno, ¿no? A tu esquema interno y decir, a partir de aquí son base, a partir de aquí se hacen contrataciones por proyectos para que no te pegues, sobre todo en cuestiones salariales y de responsabilidades de nómina, etcétera, etcétera. Y siempre mirar a tener más y no tener más en dinero, sino tener más oportunidades que te permita mantenerlo lo más posible en ese punto de equilibrio, ¿no? Claro, claro, claro. Y no, adelante, negro. Sí, Adelante. es que fortaleciendo lo que dices, vienes tú a madurar tu negocio, vienes a madurar a tu empresa y entonces poco a poco, vas a verlo así, mi George, es como los videojuegos. Ya mataste a este jefe, ya tienes las herramientas y tienes que crecer, comprar el siguiente equipo para buscar misiones más adelante mucho más pesadas. Y eso afortunadamente lo hemos visto en México, son muchos casos donde empresas empiezan muy chiquitas, empezaron familiares y ahorita son grandes consorcios que contratan casi casi a toda una ciudad, ¿no? Entonces, para allá es, por decir algo, sí, exacto, exacto. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Lo conoces muy bien, Trix, ¿no? Entonces hablas con conocimiento de causa y así es, correcto. ¿no? Son buenas prácticas. Otra práctica que antes de que se nos brinque el tema, yo creo que hablando de las fijaciones de precios, porque lo tengo aquí anotado, es no decirle un proyecto porque creemos que es muy grande y no nos va a alcanzar, y otra cosa es tampoco rebajar nuestro precio. O sea, tampoco... Ese para mí, ese era mi cierre. Cobrar lo que vales. Ok, entonces si quieres eso lo dejamos como cerecita del pastel. Y quisiera decir una práctica buena. Es muy común, o era muy común, que cuando estabas pichando te hablaban de la competencia. Y entonces, o te hacías menos, o dos, te ponías a hablar mal de la competencia. ¿Sabes? Y a veces no pierdas tiempo hablando ¿no? Ellos están haciendo su jale y la competencia nos hace muy fuerte. Yo creo que debemos abocarnos de hablar de nosotros y de lo que yo puedo hacer. Y nuestros diferenciadores. Exacto. Y lo que nos hace ser la agencia que somos, es correcto. Exactamente. ¿No? Hoy, perdóname que te interrumpa, negro. Hoy justo estaba en una junta, ¿no? De consejo, llamémoslo así, donde escuchaba a dueños de empresas decir, hay que sacarle a las agencias todo lo que se pueda gratis, ¿no? Entonces, hay que saber dónde sí, dónde no, dónde te das tu valor y qué es lo que te hace diferente. Es decir, yo con eso me gustaría cerrar el tema, que es definir bien cuáles son tus valores de acción y con qué tipo de empresas tú te vas a involucrar, ¿no? Y por último, cobrar lo que vales. Y no con eso quiero decir, todos valemos mucho, somos seres humanos, todos tenemos un gran valor. A lo que voy es, estudia el mercado de competencia salarial. Y si tú para ejecutar una super igualota necesitas 3 diseñadores y el diseñador junior en la oferta laboral están 18, 19, 20, 21, ¿no? Pues tienes que dar eso. Uno, porque tienes que tener un equipo estable, ¿no? Y porque eso es lo que vale. O sea, al final del día, yo no veo al señor Amazon diciéndome, ay, como nada más este cepillo peinador de no sé qué vale 100 pesos. Oiga, pero pues yo nada más tengo 80. No hay pedo, sí se lo dejo. O sea, yo no veo que nadie, o sea, la lata de atún vale la lata de atún. Exacto. No, o sea, eso es lo que vale. La soda vale la soda. Entonces, el trabajo vale lo que vale. Hay que encontrar los clientes que están dispuestos a pagar lo que vale. Sí, claro. Exactamente. Sí, no, porque al Amazon no le regateamos, pero no fueran los artesanos, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno. Totalmente. Uh-huh. Y una cosa que es bien importante es que a veces cuando nos digan, cuando estamos pichando, si alguien te dice,
Híjole, es que la verdad tu competencia me lo hace más barato, Es ¿no? decirles, Sí, es entonces, decirles, vete con la competencia con vete mucho con la gusto competencia. y desarrollalo, pues Es que te que salgan estás las muy cosas súper caro. bien. Es que no es que yo sea caro, es que, discúlpame, pero no eres mi mercado. ¿Por qué? Porque yo cuando definía mi mercado, la persona con la que iba a entablar iba a valorar lo que estoy haciendo porque tengo mi experiencia. Y mis directores están conformados con gente que vale muchísimo en branding, muchísimo en imagen, en desarrollo de contenidos, en análisis de negocios, en PR, en Tech Innovation. O sea, todo el equipo que tenemos, vale. ¿No estás dispuesto a pagarlo? No eres cliente para mí. Muy bien. Es Y por correcto, otro es lado, correcto. tampoco, esto es muy común en momentos de crisis que queremos sacar todos nuestros costos con un solo cliente. Hay que Ay, ser no. bien conscientes, o sea, si la cosa vale 10 pesos, o sea, tu servicio tiene un valor en el mercado y te cuesta a ti 5 y véndelo en 10, ¿no? O sea, no quieras venderlo en 200 para atorar Es al cliente, ¿no? correcto. Porque tenemos que formar relaciones sanas y duraderas. Lo que siempre le decimos, nosotros buscamos no clientes, socios de negocios a largo plazo. Y con esa visión tenemos que pichar, acercarnos y hablar Ujú. con los prospectos que tengamos, Matrix. Sí, manejar un markup sobre cosas tercerizadas o servicio que no supere el 30%, ¿no? Porque en el momento que supera el 30%, se vuelve un bien sobrevaluado, ¿no? Aunque tú digas, ay, yo nada más le estoy ganando el 30% a el render, a el 3D, a el lo que sea. Si eso, lo que sea, te lo están vendiendo a precio mercado y le estás subiendo más del 30%, luego entonces ya no existe un diferenciador. O sea, ese markup sí es muy sano hasta el 30% en algunas situaciones. En medios todos sabemos que es 15% y que está establecido, punto, se acabó, ¿no? Pero ese markup que puedes jugar del 30%, analiza y además tienes que ofrecer algo que lo diferencie para que salga del costo, digamos, promedio de mercado, ¿no? Una consola de seguimiento propia, un ejecutivo de cuenta dedicado, un para tú poderle sumar ese markup. El markup no es nada más revender, porque no somos revendedores, somos estrategas. No sé si quieren agregar algo más. No, yo nada más por mi parte me gustaría decir que vender, insisto, es tan fácil como vender uno, dos, tres. Si no tienen idea de cómo vender y quisieran que los asesoráramos, la dirección de Business Growth, de Biznegro, está Del listo ya, Bisnegro. vida, de Biznegro, está listo ya, vida, para atenderlos. Entonces, y no tengamos miedo, vamos para adelante, 2022 se ve prometedor y pues, vamos para arriba, nada más para arriba, Es Matrix. correcto. Y ahora Llame que ya. exacto, y en lo que nos pone mi productor, que ahora Horchato se fue de vacaciones, ya nada más tengo a Rojo, que me ponga la cortinilla en mi carecita, pues sí, me parece importante poder dar el correo de Luis, que es luis.gonzález, las dos con z, arroba wru.com.mx, que es nuestra división de Business Growth. Acuérdense que nos pueden escribir también si quieren comunicarse con cualquier persona de WRU para una asesoría. Pueden escribir a contacto arroba wru.com.mx. Si quieren saber cuáles son los servicios que otorgamos como agencia, pueden entrar a nuestro sitio wru.com.mx. Este fue un capítulo más de hashtag Martes Barquetoso. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y nos vemos el siguiente martes. Estamos en Hasta la contacto. próxima, amigos. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.